Hay una regla en la funeraria donde trabajé 12 años. No está escrita en ningún manual. No se la explican a los empleados nuevos el primer día. La aprendes cuando llevas suficiente tiempo ahí y alguien decide que ya estás listo para saberla. La regla es esta: el cajón del fondo del pasillo sur no se abre. No importa la razón. No importa quién lo pida. No importa si viene alguien con una orden judicial, con una llave, con lo que sea. El cajón del fondo del pasillo sur no se abre. 12 años trabajé ahí. Vi cosas que la gente normal no ve. Me acostumbré a cosas que antes me habrían parecido imposibles de tolerar. Aprendí a separar el trabajo de la vida. A comer después de un turno difícil. A dormir bien. Pero nunca me acostumbré a ese cajón. Y hay una razón para eso. Me llamo Rodrigo. Entré a trabajar en la funeraria Montserrat cuando tenía 23 años. No fue una vocación. Fue lo que había disponible. Un familiar conocía al dueño, don Héctor, y necesitaban a alguien para el turno de noche de los fines de semana. La funeraria quedaba en una ciudad mediana del centro del país. No voy a dar el nombre exacto. Hay gente que todavía trabaja ahí y no me parece justo comprometer a nadie. El edificio era viejo. Construido en los años 60, ampliado en los 80, con ese olor a madera tratada y a formaldehído que nunca desaparece del todo aunque abras todas las ventanas. Tenía 3 salones de velación, una sala de preparación en el sótano y 2 pasillos de almacenamiento donde guardábamos los féretros que todavía no tenían destino. El pasillo norte era el normal. Ahí rotaban los cajones según la demanda. Entraban, salían, se preparaban, se entregaban. El pasillo sur era diferente. Más angosto. Más oscuro. Con una iluminación que nunca funcionó bien aunque la cambiaron 3 veces en los años que estuve ahí. Y al fondo, contra la pared, el cajón. No era como los demás. Era más antiguo, de madera más oscura, sin los herrajes dorados que tienen los modernos. No tenía ninguna placa, ningún nombre, ninguna identificación. Solo estaba ahí. Solo había estado ahí, según me contaron, desde mucho antes de que yo llegara. La primera vez que lo vi fue mi segundo turno. El encargado de noche se llamaba Fermín. 40 y tantos años, bigote gris, el tipo de persona que habla poco y lo que dice lo dice una sola vez. Me estaba mostrando el edificio, me explicaba dónde estaba cada cosa, cuáles eran mis responsabilidades durante el turno. Cuando llegamos al pasillo sur, me señaló el cajón del fondo y dijo algo que no entendí bien en él. Momento. Me dijo, ese no lo tocas. Le pregunté por qué. Me miró un segundo. Después siguió caminando hacia el siguiente salón como si no hubiera escuchado la pregunta. No volví a preguntarle a Fermín. Pero sí le pregunté a otros compañeros en las semanas siguientes. Las respuestas fueron siempre versiones de lo mismo. Que era viejo. Que era de don Héctor. Que había cosas que era mejor no preguntar. La única respuesta que se salió un poco de ese molde me la dio una compañera que llevaba más años que yo. Se llamaba Patricia. Un día, mientras tomábamos café en la sala de descanso, le pregunté. Directamente. Le pregunté qué había en el cajón del pasillo sur. Me miró de una forma que no olvido. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la expresión de alguien que sabe algo que preferiría no saber. Me dijo, lo que hay adentro lleva ahí más tiempo del que cualquiera de los dos llevamos vivos. Y cambió el tema. Esa noche, de vuelta en el pasillo sur,
Me quedé parado frente al cajón más tiempo del que debería. La iluminación mala hacía que las sombras cayeran de forma rara sobre la madera oscura. No había ningún sonido, ninguna razón para sentir lo que sentí. Pero algo en ese cajón me hacía sentir que no estaba vacío. Pasé los primeros 2 años sin saber nada concreto. Solo la regla, solo el silencio de los compañeros, solo esa sensación de que había algo que todos sabían y nadie quería decir. El quiebre vino cuando don Héctor se jubiló. Su hijo, Mauricio, tomó el control de la funeraria. Tenía unos 40 años, había estudiado administración, quería modernizar todo. En los primeros meses hizo inventario de absolutamente todo. El establecimiento. Cuando llegó al pasillo sur y vio el cajón, me llamó a mí porque yo era el que llevaba más años en el turno de noche. Me preguntó qué era eso. Le expliqué la regla. Que ese cajón no se tocaba, que venía de la época de su padre, que nadie sabía exactamente qué contenía. Mauricio frunció el ceño. Me dijo que eso era absurdo. Que iba a hacer abrir ese cajón y revisar el contenido y registrarlo en el sistema como cualquier otra cosa. Le dije que hiciera lo que considerara necesario, pero que yo no iba a ser el que lo abriera. Me miró como si le hubiera dicho algo ridículo. Y fue a buscar a Fermín. No sé qué le dijo Fermín. La conversación fue en la oficina de don Héctor, con la puerta cerrada. Lo que sí sé es lo que pasó después. Mauricio salió de esa oficina con una expresión diferente. No. Enojado. No convencido. Algo más parecido a alguien que acaba de escuchar algo que preferiría no haber escuchado. El cajón siguió donde estaba. 3 meses después, Mauricio me llamó aparte y me contó lo que Fermín le había dicho. No todo. Eso quedó claro. Pero sí algunas cosas. El cajón llegó a la funeraria en 1987. Lo trajo un hombre que pagó por adelantado, en efectivo, el almacenamiento permanente. Firmó un contrato que todavía existía en los archivos. El contrato especificaba que el féretro no debía ser movido, abierto, ni entregado a ninguna persona, incluyendo familiares, sin la presencia y autorización del depositante original. El depositante original nunca volvió. En 1987 pagó. Y nunca más apareció. Don Héctor intentó contactarlo en varias ocasiones a lo largo de los años. La dirección que había dado no existía. El número de teléfono nunca funcionó. El nombre que había firmado en el contrato no aparecía en ningún registro civil. Pero el pago seguía vigente. Renovado automáticamente cada 5 años desde una cuenta bancaria. Que nadie había logrado rastrear hasta una persona real. Alguien seguía pagando por ese cajón. Alguien que no existía en ningún registro. Alguien que llevaba décadas asegurándose de que ese cajón siguiera donde estaba. Hay una regla en la funeraria donde trabajé 12 años. No está escrita en ningún manual. No se la explican a los empleados nuevos el primer día. La aprendes cuando llevas suficiente tiempo ahí y alguien decide que ya estás listo para saberla. La regla es esta: el cajón del fondo del pasillo sur no se abre. No importa la razón. No importa quién lo pida. No importa si viene alguien con una orden judicial. Con una llave, con lo que sea. El cajón del fondo del pasillo sur no se abre. 12 años trabajé ahí. Vi cosas que la gente normal no ve. Me acostumbré a cosas que antes me habrían parecido imposibles de tolerar. Aprendí a separar el trabajo de la vida. A comer después de un turno difícil. A dormir bien. Pero nunca me acostumbré a ese cajón. Y hay una razón para eso.
Me llamo Rodrigo. Entré a trabajar en la funeraria Montserrat cuando tenía 23 años. No fue una vocación. Fue lo que había disponible. Un familiar conocía al dueño, don Héctor, y necesitaban a alguien para el turno de noche de los fines de semana. La funeraria quedaba en una ciudad mediana del centro del país. No voy a dar el nombre exacto. Hay gente que todavía trabaja ahí y no me parece justo comprometer a nadie. El edificio era viejo. Construido en los años 60, ampliado en los 80, con ese olor a madera tratada y a formaldehído que nunca desaparece del todo aunque abras todas las ventanas. Tenía 3 salones de velación, una sala de preparación en el sótano y 2 pasillos de almacenamiento donde guardábamos los féretros que todavía no tenían destino. El pasillo norte era el normal. Ahí rotaban los cajones según la demanda. Entraban, salían, se preparaban, se entregaban. El pasillo sur era diferente. Más angosto. Más oscuro. Con una iluminación que nunca funcionó bien aunque la cambiaron 3 veces en los años que estuve ahí. Y al fondo, contra la pared, el cajón. No era como los demás. Era más antiguo, de madera más oscura, sin los herrajes dorados que tienen los modernos. No tenía ninguna placa, ningún nombre, ninguna identificación. Solo estaba ahí. Solo había estado ahí, según me contaron, desde mucho antes de que yo llegara. La primera vez que lo vi fue mi segundo turno. El encargado de noche se llamaba Fermín. 40 y tantos años, bigote gris, el tipo de persona que habla poco y lo que dice lo dice una sola vez. Me estaba mostrando el edificio, me explicaba dónde estaba cada cosa, cuáles eran mis responsabilidades durante el turno. Cuando llegamos al pasillo sur, me señaló el cajón del fondo y dijo algo que no entendí bien en él. Momento. Me dijo, ese no lo tocas. Le pregunté por qué. Me miró un segundo. Después siguió caminando hacia el siguiente salón como si no hubiera escuchado la pregunta. No volví a preguntarle a Fermín. Pero sí le pregunté a otros compañeros en las semanas siguientes. Las respuestas fueron siempre versiones de lo mismo. Que era viejo. Que era de don Héctor. Que había cosas que era mejor no preguntar. La única respuesta que se salió un poco de ese molde me la dio una compañera que llevaba más años que yo. Se llamaba Patricia. Un día, mientras tomábamos café en la sala de descanso, le pregunté. Directamente. Le pregunté qué había en el cajón del pasillo sur. Me miró de una forma que no olvido. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la expresión de alguien que sabe algo que preferiría no saber. Me dijo, lo que haya dentro lleva ahí más tiempo del que cualquiera de los dos llevamos vivos. Y cambió el tema. Esa noche, de vuelta en el pasillo sur, me quedé parado frente al cajón más tiempo del que debería. La iluminación mala hacía que las sombras cayeran de forma rara sobre la madera oscura. No había ningún sonido. Ninguna razón para sentir lo que sentí. Pero algo en ese cajón me hacía sentir que no estaba vacío. Pasé los primeros 2 años sin saber nada concreto. Solo la regla, solo el silencio de los compañeros, solo esa sensación de que había algo que todos sabían y nadie quería decir. El quiebre vino cuando don Héctor se jubiló. Su hijo, Mauricio, tomó el control de la funeraria. Tenía unos 40 años, había estudiado administración, quería modernizar todo. En los primeros meses hizo inventario de absolutamente todo. El establecimiento. Cuando llegó al pasillo sur y vio el cajón, me llamó a mí porque yo era el que llevaba más años en el turno de noche.
Me preguntó qué era eso. Le expliqué la regla. Que ese cajón no se tocaba, que venía de la época de su padre, que nadie sabía exactamente qué contenía. Mauricio frunció el ceño. Me dijo que eso era absurdo. Que iba a hacer abrir ese cajón y revisar el contenido y registrarlo en el sistema como cualquier otra cosa. Le dije que hiciera lo que considerara necesario, pero que yo no iba a ser el que lo abriera. Me miró como si le hubiera dicho algo ridículo. Y fue a buscar a Fermín. No sé qué le dijo Fermín. La conversación fue en la oficina de don Héctor, con la puerta cerrada. Lo que sí sé es lo que pasó después. Mauricio salió de esa oficina con una expresión diferente. No. Enojado. No convencido. Algo más parecido a alguien que acaba de escuchar algo que preferiría no haber escuchado. El cajón siguió donde estaba. 3 meses después, Mauricio me llamó aparte y me contó lo que Fermín le había dicho. No todo. Eso quedó claro. Pero sí algunas cosas. El cajón llegó a la funeraria en 1987. Lo trajo un hombre que pagó por adelantado, en efectivo, el almacenamiento permanente. Firmó un contrato que todavía existía en los archivos. El contrato especificaba que el féretro no debía ser movido, abierto, ni entregado a ninguna persona, incluyendo familiares, sin la presencia y autorización del depositante original. El depositante original nunca volvió. En 1987 pagó. Y nunca más apareció. Don Héctor intentó contactarlo en varias ocasiones a lo largo de los años. La dirección que había dado no existía. El número de teléfono nunca funcionó. El nombre que había firmado en el contrato no aparecía en ningún registro civil. Pero el pago seguía vigente. Renovado automáticamente cada 5 años desde una cuenta bancaria. Que nadie había logrado rastrear hasta una persona real. Alguien seguía pagando por ese cajón. Alguien que no existía en ningún registro. Alguien que llevaba décadas asegurándose de que ese cajón siguiera donde estaba. Han pasado 2 años desde que me fui. Hablé con Mauricio hace unos meses. No le pregunté por el cajón directamente. Pero mencioné el pasillo sur de pasada y él cambió el tema con una rapidez que me dijo todo lo que necesitaba saber. El cajón sigue ahí. La cuenta bancaria sigue pagando puntualmente cada 5 años. Y la regla, supongo, sigue siendo la misma. Lo que yo sé sobre ese cajón es esto: llegó en 1987 con un nombre que no existía en ningún registro. Lleva más de 30 años en el mismo lugar. Ha emitido sonidos que varias personas han escuchado de forma independiente. La tapa mostró evidencia de presión interna. Y hay al menos una persona en el mundo que sabe qué hay adentro y ha decidido que es mejor que no lo sepa nadie más. Lo que no sé es lo más importante. No sé qué hay adentro. No sé si es algo que alguna vez estuvo vivo. No sé si sigue estando vivo en algún sentido de esa palabra. No sé si la última noche, cuando dije ya me voy en voz normal en la entrada del pasillo sur, algo adentro de ese cajón me escuchó. Lo que sí sé es que no me arrepiento de no haberlo abierto. Y eso, después de 12 años, es suficiente para mí.